tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están Claudia? ¿Cómo están Gaby? Bueno, espero que se encuentren bien. Con este video vamos a dar inicio a una nueva clase. Vamos a trabajar nuestra segunda clase del área de lengua, un nuevo tema, y las invito a que coloquen, obviamente abran sus cartillitas en el apartado del área de lengua, coloquen la fecha del día de hoy, que es 4 de diciembre, viernes 4 de diciembre, coloquen el área lengua, y coloquen el tema, que va a ser el cuento y sus partes. Como actividad número 1, vamos a realizar una relectura del cuento con el cual estuvimos trabajando en la clase anterior, que se llama El Príncipe Rana. Así que a continuación voy a realizar una breve lectura del cuento, así podamos trabajar el día de hoy, ya que basada en la lectura de este cuento vamos a hacer las actividades que tenemos propuestas para el día. Había una vez una princesa preciosa que vivía junto a su padre en un magnífico palacio. Una tarde, la muchachita fue a los jardines y se puso a jugar junto a un estanque con su juguete preferido, una pequeña pelota de oro. Pero ocurrió que en un descuido, la pelota cayó al suelo y rodó hasta hundirse en el agua. La princesa comenzó a llorar desconsoladamente. De repente, escuchó una voz que le dijo: «¿Qué te sucede, hermosa niña? ¿Por qué esa pena?». La princesa entonces miró a su alrededor y vio una rana muy fea que asomaba su hermosa cabezota fuera del agua. «Estoy triste porque mi pelota de oro se ha caído dentro de un estanque. La he perdido para siempre», respondió la joven. «Mi niña, ya no llores, yo puedo ayudarte», la consoló la rana. «¿De verdad?». «Claro, pero ¿qué me darás si te regreso tu juguete?». «Lo que quieras, mis vestidos bordados en plata, mi collar de diamantes y hasta mi corona», dijo la jovencita. «Nada de eso me interesa. En cambio, si prometes dejarme ser tu amigo, sentarme a tu mesa, comer de tu mismo plato y hasta dormir en tu habitación, yo me sumergiré en el estanque y recuperaré tu amada pelota». «¡Ay, querida rana! ¿Harías eso por mí?». «Te lo prometo», exclamó la princesa con ilusión. Inmediatamente la rana se zambulló en la fuente de agua y poco después reapareció trayendo en su boca la pelota de oro. La princesita tomó su más preciado juguete y salió corriendo hacia palacio. Ya no se acordaba de la promesa que había hecho. Al día siguiente, el rey celebraba una gran fiesta y cuando todos estaban muy alegres, se oyeron unos golpes y una extraña voz que exclamaba: «Princesa, tú me hiciste una promesa y ahora debes cumplir tu palabra». Y la princesa, horrorizada, reconoció la voz de la rana del estanque. Entonces les contó a su padre lo que había sucedido. Bien, acabamos de realizar una relectura del cuento El Príncipe Rana. Ahora yo quiero que ustedes se pregunten con qué intención será que fue escrito este cuento. ¿Será que fue escrito con la intención de entretenernos, con la intención de divertirnos o con la intención de informarnos? Bien, dice que los cuentos son creados con diferentes intenciones, como las que nombré recién. Y además de ser escritos con diferentes intenciones, presentan la siguiente estructura que van a ver a continuación. La primera parte se denomina introducción. Dice que esta parte es la parte inicial de la historia o del cuento, en la que se presentan todos los personajes y sus propósitos. También se presenta el tiempo en el que sucede la historia y el lugar en donde sucede la historia. Luego nos encontramos con la segunda parte, que se denomina desarrollo o nudo, o medio también, como ustedes ven en la imagen. Esta parte se caracteriza por ser en la que se presenta el conflicto, el problema en el cual va a girar en torno a toda la historia. Allí es donde suceden las decisiones más importantes que toman los personajes. Y por último tenemos al desenlace o final, que como dice, es la parte final del cuento, en la que ese problema que estuvo en la parte del medio, en la del desarrollo, se logra en la parte final. Ese problema se resuelve
hay una solución para ese problema y es en donde finaliza la narración. El esquema que acabamos de ver también se encuentra en sus cartillas, así que bueno, las invito para que lo lean nuevamente. También les quiero decir que ya hicimos la actividad número 1 que nos propone la cartilla, que es la de releer el cuento. Luego deben, en la consigna número 2 nos dice que deben escribir con qué intención fue escrita el cuento. La consigna número 3 consiste en que ustedes deben marcar en el cuento que hemos leído en la primera clase. Recuerden que en la clase anterior ustedes tienen el cuento ahí en la cartilla fotocopiado. En él deben marcar sus partes. Deben marcar la introducción, el conflicto y el desenlace. Les doy una ayuda de la primera parte. Recuerden que en la primera parte, en la introducción, dice que nos muestra el lugar en donde sucede la historia, el tiempo y nos muestran los personajes. Así que les doy una ayudita. Cuando comienza a redactar el cuento dice, había una vez. Y ahí nos comenta quiénes van a ser los personajes. Ahí dice, había una vez una preciosa princesa que vivía en un palacio junto a su padre. Ahí ustedes, en esa oración, tienen la primera parte de un cuento que es la introducción. Recuerden que la segunda parte de un cuento presenta el conflicto. ¿Y cuál será el conflicto que tenía la princesa? El conflicto de ella fue cuando su pelota de oro, cae al estanque. Entonces, ahí es la segunda parte de un cuento. ¿Y cuándo se resuelve ese conflicto? Cuando esa rana, cuando esa rana se convierte en un príncipe. Así que bueno, esas son las indicaciones que yo les puedo hacer para que ustedes indiquen en su cuento las partes con corchetes, como ven ahí en la cartillita, las partes del cuento. Y como penúltima actividad, ustedes deben pensar en un final alternativo, pensar un nuevo final para el cuento. Así que tienen ahí en la actividad número 4 un pequeño espacio para que puedan ustedes cambiar y escribir un nuevo final para el cuento. Piensen ustedes, ¿qué pasaría si la rana no se hubiese convertido en un príncipe? Piensen en eso. Y como última actividad tienen que explicar con sus palabras de manera breve qué es lo que pasó en cada parte de un cuento. ¿Qué pasó en el inicio? ¿Qué pasó en el conflicto? ¿Y qué pasó en el final? Así que bueno, esas son las actividades que deben realizar en el día de hoy y espero que les haya gustado la clase y muchas gracias por participar. Chao.